Academia Credo, para la reforma de toda la vida y la cultura. Hola, ¿qué tal nuevamente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un podcast más, otro episodio más de Academia Credo, para pensar con claridad en medio de este mundo torcido. ¿Y por qué decimos torcido? Porque creemos que la única manera de poder pensar correctamente es pensar bíblicamente, ¿no? Así es. Pensar cómo el Creador realmente determinó que debíamos vivir las criaturas. Hemos estado hablando acerca de fundamentos, evidencias, estuvimos enrolándonos ahí en el capítulo anterior acerca del estándar para evaluar las evidencias, ¿no? Tenemos siempre tener en cuenta un fundamento claro para poder determinar si el método que estamos utilizando para evaluar la evidencia es correcto o no. Y vean que esto es bien importante. Ahora, hemos ya dicho claro que no nos oponemos a las evidencias. Claro. Que nosotros obviamente proponemos el método presuposicional para determinar el todo de nuestra vida, pero no estamos rechazando la evidencia porque no creemos que sea satánica, no la estamos satanizando, ¿ves? En ese punto, pero al contrario, creemos que es bueno tener evidencias, creemos que es bueno el ejercicio científico. De hecho, hemos dicho acá y hemos sido claros, si algún hermano se dedica al ejercicio científico, qué bueno que lo haga y que lo haga para la gloria de Dios. Pero es importante tener bien claro que hay una presuposición antes que va a determinar si la evidencia es correcta o no. Así es. ¿Son importantes entonces las evidencias? Claro. Zeitenbruggen, un apologista, que dicho sea de paso, él no es realmente un académico, pero entendió el método presuposicional. Uh-huh. Y fue uno de los primeros apologistas que yo escuché y empecé a recibir esta metodología. Y él decía, finalmente todas las evidencias apuntan al Creador. Si somos honestos y entendemos que las evidencias solo hacen sentido en la realidad de aquel que creó la realidad, finalmente las evidencias apuntan a Él y no en contra de Él. Las cosmovisiones tienen como objetivo hacer que los hechos o las evidencias de la experiencia, ¿no?, encajen en un sistema coherente. Ese es el objetivo de las cosmovisiones, poner en algún sentido todas las piezas evidenciales, si lo quieren ver así, en su lugar para que haga sentido en un sistema coherente. Uh-huh. Las nuevas ideas a menudo perturban las cosmovisiones ya establecidas. Las afirmaciones sobre hechos, ¿sí?, afirmaciones factuales que no encajan con cierta cosmovisión que ya se adoptó por cierta persona, a menudo esas declaraciones de hechos o evidencias son descartadas como hechos que no son reales o se determinan como irrelevantes para el argumento. Uh-huh. Porque perturban, se supone, ¿no?, perturban el ritmo de esa cosmovisión que ya se adoptó. Por ejemplo, cuando Jesús resucitó de entre los muertos, él se levantó de la tumba, ¿no? Los sumos sacerdotes esperaban que podrían explicar el evento afirmando que toda la historia fue inventada por los discípulos de Jesús. Ahora, la resurrección es la evidencia central del sistema cristiano, del sistema de pensamiento cristiano. Es el milagro central que de hecho le da validez a todos los demás milagros que Jesús hizo. Si creemos en la resurrección de Cristo, entonces creemos en todos los demás milagros que los evangelios dicen que Jesús hizo. ¿Ok? Claro, si Cristo no haya resucitado, entonces vana sería nuestra fe, ¿no? Entonces vano sería todo el demás relato de los evangelistas. Ahora, este es el punto. En el sistema coherente del pensamiento cristiano, quien la persona central es Jesucristo y el que le da sentido al pensamiento cristiano es Jesucristo, la resurrección es una evidencia clara e irrefutable. Uh-huh. Pero para la cosmovisión judía del primer siglo, los sumos sacerdotes y los fariseos y todos los demás, ese hecho les perturbaba todo su sistema. Claro. Entonces,
lo desecharon o lo intentaron ocultar como una historia ficticia, ¿no? Y pagaron a los soldados, les dijeron, de hecho vamos a estar predicando entre unos domingos en nuestra congregación sobre esto, le pagaron a los soldados. ¿Por qué? Porque ese hecho, como le dicen ahora, le gusta a los jóvenes en redes sociales, ¿no? Ese facto, ¿verdad? Esa declaración factual y ese asunto que es irrefutable perturbaba la cosmovisión judía del primer siglo. Intentaron ocultarlo, desecharlo o plantearlo como algo ficticio. Los soldados que informaron sobre la resurrección recibieron grandes sumas de dinero para decir: sus discípulos vinieron de noche y lo robaron mientras nosotros dormíamos. Eso lo que pasa hoy no es nuevo. Exacto. Los sacerdotes y los soldados que sabían que esto no era cierto, intentaron empujar así una narrativa contraria a un hecho establecido. ¿Sí? Lo presentaron como un hecho que de verdad no tenía relevancia. O sea, no pueden decir que resucitó. Porque si afirmaban que resucitó, entonces todo lo que él había profetizado, dicho, y todo lo que se había dicho de él, cobraría sentido. Entonces la cosmovisión que ellos ya habían adoptado no haría sentido. ¿Qué pasa con aquellos que conocían la verdad sobre la resurrección? ¿Qué pasó con aquellos que vieron que la resurrección fue un hecho? Se convirtieron, ¿no? Se convirtieron en creyentes a la luz de la evidencia de la resurrección. No todos, no todos. Muchos se contentaron con descartar el testimonio obvio de los testigos oculares para mantener intacta esta cosmovisión antisobrenatural. Ahora, ninguna cantidad de evidencia que pueda presentarse va a convencer a alguien a quien no le gustan las implicaciones de tal evidencia. Es lo que ya mencionamos en podcasts anteriores. Una persona que ya está comprometida con algo, no importa el caudal de evidencia que le llevemos, si perturba lo que ya adoptó, no lo va a convencer, no lo va a hacer cambiar, digamos, de parecer. ¿Cómo puede ser esto? ¿Por qué la evidencia no siempre convence? ¿Sí? En el caso de la evidencia relacionada con Jesucristo, una vez que una persona reconoce que que Jesucristo es en verdad el Hijo de Dios, se produce entonces un cambio de corazón y mente, y entonces estas evidencias hacen sentido. Sí, el hecho, otra vez hemos repetido esto, porque lo repetimos desde el principio cuando empezamos a hacer estos podcasts. Otra vez, repito lo que mencionamos en el capítulo anterior acerca de que McDowell, Josh McDowell, si bien no comparte esta metodología apologética, en última instancia llega a estas conclusiones. Por más evidencia que se le presente a una persona cuando está comprometido con otra causa, cuando no le gusta o simplemente no quiere aceptarlo, de nada sirve la evidencia. Exacto. Eso es lo que dijimos desde el principio en estos podcasts. La escritura a ese le llama un necio. Y entonces, básicamente podríamos decir que las evidencias en ese sentido son... de por gusto, pues, o sea, no, ¿de qué vale traer evidencia? Sí. Si no se tenés. Entonces es como tratar de convencer al necio, y ya Salomón lo había dicho desde el principio: mejor hable al necio de acuerdo a su necedad. A su necedad. O sea, no es de acuerdo a su necedad, respóndele al necio como merece su necedad. Exacto, eso. Para eso que no se estime sabio. No es de acuerdo a su campo, no es de acuerdo, sino que es al contrario, es como merece su necedad, porque simplemente no quiere. Ahora, este es el punto. Las evidencias no cambian la mente y el corazón de una persona. Claro. Ese es el punto al que estamos llegando. Las evidencias no son el evangelio. Y muchas personas han intentado evangelizar por medio de evidencia. Y por eso es tan importante este tipo de discusiones. Porque muchos creyentes, en su muy grande inteligencia, de verdad,
con capacidad de analizar datos y de memorizar y todo lo demás, las evidencias las utilizan como un método de evangelismo y no son para eso. Por eso queríamos llegar finalmente a este punto de las evidencias. Recuerdo precisamente una historia de una chica que en una universidad que decía, yo no creo en Jesús y esto y lo otro. Deme evidencia de que Él realmente resucitó de entre los muertos. Y cierto apologista que hoy, de verdad, no recuerdo su nombre, pero era un hermano que tenía esa mente fotográfica, ¿no? Que empieza a darle datos y hechos y documentos y esto y lo otro, evidencia tras evidencia, y le apila una gran cantidad de evidencia a la chica, en donde la chica no tuvo ni siquiera la capacidad de responder a una. Finalmente, cansada, dice, muy bien, sí, creo que Jesús resucitó. Voy a admitir que toda la evidencia que usted me dio me demuestra que Jesús resucitó. Pero eso no significa que yo crea que Él es Dios. Vean el punto. Es decir, la evidencia no va a convencer a un necio. Claro. No va a transformar el corazón de alguien. Por eso es que también nosotros no perseguimos el camino evidencial como un método ni apologético ni evangelístico. Porque no tiene la autoridad para transformar el corazón. Lo que transforma el corazón y la mente de una persona es el evangelio. El arrepentimiento del pecado y la confianza en la obra de que Jesús terminó su obra en la cruz son las respuestas necesarias a la luz de la evidencia. Sí, otra vez, nuevamente, no estamos diciendo que no es buena la evidencia. Exacto. Ni que no sea importante. Tienen su lugar en este ejercicio apologético que hacemos. Pero es evidente que la evidencia no va a convencer a nadie acerca de quién es Cristo. Otra vez, traigamos la verdad bíblica. El que convence en última instancia es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, así es. Para evitar la sumisión a Cristo como Dios, muchas personas se esfuerzan por desestimar los hechos y las evidencias o reinterpretarlos para liberarse de tener que enfrentar a Jesús resucitado. Aquel que es naturalista, que dice que no existe lo que es sobrenatural, sino que solo lo que es estrictamente aquí en esta creación y natural, debe encontrar formas de explicar aquello que es aparentemente sobrenatural. Cuando no hay una explicación disponible, ¿qué hace? Pide más evidencia, que interpreta otra vez en términos de su errada y torcida cosmovisión. En lugar de abandonar su naturalismo o su filosofía, la persigue simplemente alimentando más evidencia y haciendo de nuevo ese ejercicio circular vicioso, no virtuoso, sino que vicioso, que lo hunde más en su naturalismo, escepticismo y finalmente lo separa de Dios. La Biblia describe esto como detener la injusticia. Detener con injusticia la verdad. Esto es Romanos capítulo 1. Así es. Vamos ya casi a concluir. Sí. Porque se nos va el tiempo y vean cuántos podcasts hemos tenido, cuántos capítulos hemos hablado acerca de esto. Romanos, en la fabulosa carta de Romanos capítulo 1, 18, sí habla acerca de esto. Porque si bien Dios sí demostró, o sea, hay evidencia acerca de Dios, Pablo claramente aquí en Romanos dice, porque ese Dios invisible, las virtudes de ese Dios eterno, ¿no?, se hacen claramente visibles a través de las cosas creadas. Desde la creación. Pero el hombre prefirió darle gloria a la criatura y no al creador. Veamos que acá hay un conflicto serio de necedad en el hombre. Por más evidencia, no va a querer cuando se opone. Y eso es lo que acabas de mencionar, que el hombre detiene con injusticia la verdad de Dios. Amén. Conseguir que un escéptico admita que cree en términos de presuposiciones y no solo sobre la base de hechos, es a veces una tarea difícil. Que eso es lo que estamos intentando, ¿no? Que demostrarle al escéptico que sus evidencias realmente
están mal interpretadas porque sus presuposiciones son incorrectas. Pero es necesario hacerle el ejercicio de todas maneras cuando se trata de establecer el punto de que las evidencias son a menudo lo que nosotros hacemos que sean. Nosotros las utilizamos y les damos la interpretación que querramos a nuestro favor. Ese es el problema. Hay que establecer que las presuposiciones son necesarias para la interpretación de la evidencia. Por eso estamos haciendo esto. Incluso admitir que un escéptico admita que piensa y cree en términos de presuposiciones no significa necesariamente que abandone su cosmovisión. Su cosmovisión escéptica, antisobrenatural, y adopte una cosmovisión cristiana es poco probable. Muchas personas vieron a Jesús sanar enfermos, resucitar a los muertos, pero no todos creyeron. ¿Por qué? Porque las evidencias no tienen el poder de convertir a las personas. Así es. Así que este es nuestro trabajo. Nuestro trabajo no es dar evidencias para convertir personas. Nuestro trabajo es demostrar la consistencia de la fe cristiana, de todo el pensamiento cristiano. Demostrar que es consistente y que no tiene errores. Las evidencias encajan en esa cosmovisión y demostramos la consistencia de nuestra cosmovisión. Pero si estas evidencias las utilizamos para querer transformar el corazón del hombre, no lo vamos a lograr. Porque lo que transforma el corazón del hombre es Cristo y no una evidencia. Así es. Quiero terminar yo con el ejemplo que precisamente Jesús hace cuando les acusa a los judíos. Dice, ustedes vieron lo que hice, ustedes saben. Incluso ahí en la cruz le dicen, bájate pues entonces, sí. Sí, esta generación pide pruebas incluso, dice, pero... Pide señales. Pide señales, o sea, pide evidencia. Y otra vez, la evidencia tiene su lugar desde el punto de vista adecuado y correcto, pero no como punto de partida para demostrar acerca de qué es verdad y qué no. Así es. Que Dios nos bendiga. Estamos acá dispuestos a ver sus comentarios. Por favor, compartan esto. Traten de llegarnos algunos comentarios o preguntas o dudas, o simplemente mándennos ahí sus comentarios y sus percepción acerca de lo que creen acerca de lo que estamos hablando. Nos vemos en una próxima. Bendiciones. Suscríbete y comparte. Reformemos juntos toda la vida y la cultura.